Pero como digo, estamos viviendo días de mucha confusión, de tanta variedad y de tanta dificultad que las cosas se ponen difíciles. Y pidiendo a Dios una palabra ahí, esta palabra me pareció tan necesaria para los días que estamos viviendo. Efesios capítulo 5. Oh, yo creo que tengo que voltear esto aquí. Efesios capítulo 5, desde el versículo 18 al 20, vamos a hablar de ser llenos del Espíritu. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, en los días que estamos viviendo, el mundo se muere de hambre, pero no sabe de qué está hambriento. Estamos viviendo en los días del virus corona, donde casi 9 millones de personas han sido reportadas como afectadas por el virus, y casi medio millón de personas también han sido reportadas como que han muerto por causa de la pandemia alrededor del mundo, entiéndanme. En un artículo del New York Times de junio 9, bajo los encabezados de "El mundo reabre a pesar de que aumentan los casos de coronavirus", presentan un drama chocante. Miren lo que dice parte de ese artículo. Fue escrito en Londres. Dice que 2 meses atrás estábamos en una cantidad confirmada de casos de coronas de cerca de 1 millón, y la política que primaba de sobrevivencia era la de que debíamos cerrar todo. Eso era la orden del día. Esta semana, dice el artículo, el número de casos subió pasado los 7 millones, con reportes de infecciones hasta de 136,000 infectados en un día, en el domingo solamente. El número más alto sobre las estadísticas mundiales de la pandemia desde sus comienzos. Y en esta situación, ¿cuál es la orden del día? Reabrir. Cuando solamente había 1 millón y ya las cosas empezaban a mejorar, la orden del día era: quédense en casa. Ahora que subió en proporciones gigantescas, la orden del día es reabrir. Escribe el autor del artículo diciendo, aterrorizado mirando cómo las economías que se robustecieron en el curso de muchas décadas de repente se desploman en solo unas semanas. Los países parecen estar diciendo, en efecto, basta ya. Mientras que los oficiales de salud, que han estado viendo cómo el virus sigue subiendo de manera alarmante, empezaron a clamar por empezando a clamar por lo que estaba sucediendo en continente tras continente. Y dice él,
es algo, yo lo voy a llamar desconcertante porque no sé la traducción de esa palabra al español, pero quiere decir tonto y sin sentido. Así describe este artículo del New York Times el cuadro que nosotros estamos viviendo en estos días. Cuando tenemos una situación bajo control, nos guardamos y nos cuidamos. Cuando las cosas están explotando y creciendo, la orden es, vamos para adelante. La verdad es que una de las características de los días que estamos viviendo es que las cosas no tienen sentido. Hay muchas cosas que están ocurriendo que no tienen sentido. Y si me meto a hablar de la política, la impresión que yo tengo es la de una manada de lobos hambrientos que no encuentran qué comer y ya se están mirándose unos a otros con la intención de quizás tú vas a ser mi próxima comida. Todo está mangas por hombros, decimos en la República Dominicana. Yo no sé si cuadra en otros países de Latinoamérica. Las cosas están complicadas. La primera línea de la escritura de hoy dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y me parece que es muy apropiado porque creo que estamos viviendo una pandemia de borrachera. ¿Por qué digo esto? Por la forma en que estamos tomando decisiones, por las cosas que están ocurriendo, las cosas por lo que la gente está gritando en las calles. Así que oro que la palabra de hoy nos dé una inspiración más madura para enfrentar los días que estamos viviendo. Y para entender la palabra de hoy me gustaría entender bien claro lo que ella está diciendo considerando su contexto. Fijarnos bien en cuál es el tema que aquí se está tratando. Así que si empezamos en el verso 18, me voy más atrás al verso 15, que nos revela algo interesante. Nos revela que estamos hablando aquí acerca de tener cuidado de nuestra manera de vivir. Nos está hablando de tener cuidado de la manera de vivir. Reza así. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hay una necesidad de tener conciencia de lo que estamos viviendo. No se puede uno dar el lujo de llevarse de la pasión, de la vocifería y del entusiasmo irracional de mucha gente a la hora de tomar decisiones. Tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. O sea que en este tema se está hablando de tomar decisiones en vez de ser arrastrado por circunstancias o por una multitud enfurecida en cualquier sentido. Una de las bendiciones de la salvación es que se nos da la capacidad de tomar decisiones con cordura. Cuando estamos bajo el pecado nos arrastra y a veces, aunque tenemos, como dicen en la calle, buen corazón, de todas formas nuestra concupiscencia nos traiciona, nos debilita y nos arrastra. En Romanos capítulo 6 la Biblia dice en verso 20, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces?
cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no nos dejemos arrastrar, que no nos durmamos, que no nos dejemos emborrachar de manera tal que perdemos el sentido, sino que podamos recordar que Dios nos ha dado la libertad y el poder para tomar nuestras propias decisiones. No podemos seguir haciendo cosas para después echarle la culpa al otro. Ah, sí, pero que deben de entender a uno. Ah, sí, pero que de dónde yo vengo, que mi pasado, que mi trauma, que mi... No. En Cristo hay libertad y hay poder para que nosotros tomemos decisiones. Por eso comienza diciendo el versículo que no nos emborrachemos, que no se emborrachen con vino en lo que hay desenfreno. Debemos de tomar decisiones. Número uno, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. El versículo 17 dice, no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Otro privilegio de los hijos de Dios. Podemos conocer la voluntad de Dios. A Dios le place. Cuando los discípulos le preguntaban al maestro, ¿por qué tú le hablas así a esta gente? Y él le decía, a ustedes les es dado a conocer las verdades del reino, no necesariamente a otros. Amén. Nosotros tenemos luz, entonces no hay razón para actuar como un borrachito que se tambalea y choca donde no tiene la intención de chocar. Tengan cuidado de su manera de vivir. Y en tercer lugar, habla de aprovechar al máximo cada momento oportuno en el versículo 16, porque los días son malos. ¿Entienden eso? Este es el contexto en el que nosotros recibimos la palabra de hoy, en un contexto de hablar de tener cuidado de nuestra manera de vivir, cómo estamos tomando decisiones, cuánto estamos considerando la voluntad de Dios y cuánto estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da, que la vida nos da para cumplir los propósitos de Dios y de nuestras vidas. Amén. Ese es el contexto en el que la escritura de hoy nos dice, no se emborrachen con vino, porque hay desenfreno. No emborracharse, porque cuando uno se emborracha, ¿qué pasa? Hay gente que dice que pierde el miedo y empieza a hablar lo que no tiene que hablar. Lo que científicamente está comprobado y en la práctica se evidencia también es que cuando nos emborrachamos perdemos capacidades, perdemos habilidades, aún atentamos contra las defensas de nuestro organismo. Aunque la sociedad en que vivimos es muy interesante, porque allá en la República Dominicana hay alguna gente que dice que cuando ellos están borrachos, ahí es que ellos manejan bien. ¿Verdad? No. Si tengo unos toquecitos, ahí es que yo manejo bueno. Right? Así es la forma en que reacciona un borracho, uno que se emborracha, uno que huye de la realidad y se ofusca, se escuda, se esconde tras somníferos, tras medicamentos que le impiden tener una clara percepción de la realidad. Entonces, mis hermanos, esa es la llamada del día de hoy. La llamada de Dios para nosotros es que no podemos emborracharnos, es que no podemos perder el sentido, es que no podemos salir huyendo detrás de cualquiera que pase por ahí. Vamos.
No. Fíjense bien cómo viven, y la solución no es huir, la solución no es adormecer nuestro sentido, la solución no es irnos fuera de la realidad para que no nos duela, como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. La solución es ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En la misma manera como usted, para emborracharse, uno no se emborracha con 2 traguitos, ¿verdad que no? Aún yo que ¿cómo se llama? Aún yo que tengo, yo en mi vida nunca me gustó beber, aun cuando no era creyente de profesión, yo no me gustaba, yo lo que siempre he sido es dulcero. Así que ya saben, no me regalen vino, regálenme un dulcito de coco, un de leche cortada, un flancito así bien suave. Ok, bien, no digan que no se los dije. All right. So, aún en mis días yo no me gustaba eso, pero mucha gente lo usa para escapar de la realidad y los pleitos que se armaban normalmente alrededor de las bebederas, y que le faltó el respeto a la mujer del otro, y cuántas cosas no vienen a suceder. Pero eso no sucede por 2 cucharaditas que uno se bebe, right? No es por un sorbito que uno prueba, como cuando en muchas bodas dan una copita de sidra o de champaña para hacer un brindis, ¿verdad? Nadie tiene que emborracharse con eso. Pero uno se emborracha cuando uno se bebe una y se bebe otra y baja la botella y saca la otra. Pero la ilustración la quiero usar no para emborracharme, sino porque en esa palabra es que se está hablando de ser llenos del Espíritu, que en vez de ser llenos de alcohol, seamos llenos del Espíritu. ¿Y cómo uno se llena del Espíritu? De la misma manera. No busque el Espíritu por sorbitos, viniendo a la iglesia el domingo, no. Tenemos que buscar el Espíritu y beber y buscar ser lleno de Él. Nos quejamos muchas veces de que la iglesia lo que hacen es que engañan, cuando vivir lleno del Espíritu, tú vas a tener una convicción tuya sin que nadie esté ahí. Y es nadie más que Dios quien nos da su Espíritu Santo. Jesucristo fue que prometió que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a dejar su Espíritu. Amén. Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿No se necesita eso para los momentos que estamos viviendo? Díganme si es difícil entender eso. Sí se necesita espíritu de amor, de poder y de dominio propio en los días en que estamos viviendo. El llamado, mis hermanos, es a ser llenos, no un poquito. Es a ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un tema interesante, porque cuando se habla de ser lleno del Espíritu Santo, a veces nos vamos simplemente a los dones del Espíritu, a ciertas manifestaciones. Pero si ustedes van a la Biblia, a donde dice que la gente estaba lleno del Espíritu, yo quiero que usted contemple qué ellos hacían. ¿Por qué se les llamaba? ¿Por qué se decía que estaban llenos del Espíritu? ¿O qué estaban haciendo ellos en el momento en que se dice estaban llenos del Espíritu? Te voy a decir 3. Lamentablemente ahora los mensajes son más cortos, así que yo tengo que ya casi que acabar. Pero te voy a decir 3 cosas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 fue el derramamiento del Espíritu Santo y dice que todos fueron llenos del Espíritu. ¿Verdad que sí? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando,
en el aposento alto, estaban orando, orando, orando. Si usted quiere beber para emborracharse del Espíritu Santo, vamos a fajarnos a orar. Vamos a sacar tiempo para orar. Vamos a parar la corredera y vamos a ponernos en una esquina, vamos a tener una dieta de oración. Orar. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles otras referencias hay a personas que estaban llenas del Espíritu? En el mismo libro de los Hechos, dice que cuando Pedro y los demás fueron apresados y les hablaron a los que le apresaban y les hablaron cuando Esteban estaba predicándole a aquella gente en Hechos capítulo 7, ¿qué dice la palabra? Que estaba lleno del Espíritu Santo. En un momento dice que hasta parecía un angelito el muchacho, lleno del Espíritu. ¿Pero qué estaba haciendo Esteban? Estaba predicando el evangelio de la salvación. ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Vamos a predicar. Yo te puedo decir que en mi vida como creyente, yo desde temprano, desde mis años tempranos en el evangelio, fui atraído por la predicación, y no estoy hablando de predicación en púlpitos, también había, pero predicación persona a persona, casa por casa, bregando con la gente. ¿Y saben qué? Si una cosa, de una cosa puedo darte testimonio de esos días, era que yo veía a Dios casi siempre que salía a predicar. Veía a Dios en la gente, veía lo que los ojos naturales no ven, a veces lo veía yo y ni sabía. Y lo lindo es que después a veces yo tenía que preguntar por la experiencia que había tenido, de que me paré frente a esta persona y tuve una impresión con respecto a esa persona y nada más esperar 3 minutos y ahí salía exactamente lo que ella era. Ya les he contado como muchas veces a mí gente me dice, o en una ocasión me dijo una señora, necesito que me deje un consejo, tengo un problema. Y hicimos una cita y yo no sabía cuál era el problema, ella me lo iba a decir en la cita. Pero en mi tiempo de oración aquí, por allá, por aquella esquinita, yo le dije al Señor, ella va a hablar conmigo hoy. Ella no me ha dicho de qué, me puedes decir tú. Y el Señor me dijo, el problema es este. Y tú sabes tú sabes dónde hay recursos para resolver ese problema. Y ahí yo tenía unas referencias ahí mismo en la oficina. Y cuando me junté con ella, fui tranquilo y esperando. Y cuando ella abrió su boca y me dijo, mira, Carlos, lo que me pasa es esto. Tengo un problema con un hijo. Digo, sí. Ya lo sé, y aquí está, tengo el material de donde tienes que ir a una gente que trabaja con eso. Dios es real. Nosotros no tenemos que envidiar a Daniel, no tenemos que envidiar a Sadraca, Mesaca, Abednego, no tendremos que envidiar al profeta Elías. Jesucristo dijo que el más grande de todos esos hombres fue a Juan el Bautista. Y dijo, y ese es el más chiquito en el reino donde ustedes van a estar. ¿Sabían eso? ¿Y por qué el Señor dijo eso? Si no hubiera sido Él que dice eso, yo no lo digo jamás en la vida. Porque ninguno de ellos tenían la bendición del Espíritu Santo como lo tiene la iglesia del Señor Jesucristo ahora mismo. ¿Sabías eso? Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador, los va a guiar a toda verdad, va a convencer al mundo de pecado, te va a dar poder, amor y dominio propio. Nosotros, desde que nos convertimos, no di que cuando tengamos 10 años hayamos hecho 18 cursos y hayamos ido a 18 retiros, no. El Espíritu Santo es prometido, se nos da cuando nos arrepentimos. Ahí mismo viene a morar entre nosotros. Lo que se necesita es ser discípulos, es estar comprometidos con los mandamientos que el Señor dio y hacerlo, cumplirlo.
Y sabes que todos tienen sentido. Sabes que todos, ninguno son gravosos, dice la palabra del Señor. Entonces, la gente que estaba orando eran llenos del Espíritu. La gente que estaban predicando eran llenos del Espíritu. Y la gente que estaba en medio de problemas y buscaba a Dios era lleno del Espíritu. Hechos capítulo 4, Pedro sale de la cárcel y va para la casa donde están los hermanos, y allá oran al Señor: Señor, danos poder para que no nos cansemos ni nos asustemos de esta gente que nos están amenazando y hasta golpeándonos para nosotros predicar tu evangelio. ¿Y qué pasó? Dice, el lugar se llenó y todos fueron llenos del Espíritu. 3 cosas te dije, referencias de la palabra ahí mismo en el libro de los Hechos todas: orando, predicando y en contrariedad. Fueron llenos del Espíritu. Hay mucho más que decir, pero yo voy a parar ahí porque el tiempo apremia. Lo que te quiero decir es, no vivas de aspiraciones simplemente. Dios dice, sé lleno del Espíritu. No te emborraches, no te lleves de la euforia y de la gritadera. Sé lleno del Espíritu Santo. El pastor no tiene que estar ahí, no tiene que estar más nadie. Si estamos orando, si estamos predicando, si estamos pasando por las luchas en el nombre del Señor como peleaba David, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y claro, no es ser lleno del Espíritu Santo para pararte aquí y decir, pastor, mire cómo se me sale el Espíritu Santo por las orejas. Eso no sirve. Dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 7, que a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el beneficio de los demás. La llenura del Espíritu Santo, la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo son hechos para que bendigamos a otros. No es para que yo me pare aquí a alardear de nada. Amén. Yo sé que todo está loco, yo sé que uno hasta se puede deprimir y uno hay muchas cosas que no entiende y dice, pero ¿qué es lo que estamos pensando? Lo que te voy a decir es esto: no te dejes emborrachar porque esa gente está emborracha. Fíjate bien cómo vives a la hora de tomar decisiones. Busca cuál es la voluntad de Dios. Búscala. Si no, busca la ayuda que Dios te ha provisto para que lo sepas. Sé lleno del Espíritu. Dios te lo ha dado. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Tú eres Dios, como tú no hay más. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu verdad. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades, a entender tus modelos, a caminar en tu poder, en tu temor y a vencer en tu nombre. Llénanos, Señor, alúmbranos con tu entendimiento en esta época. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a subir y vamos a prepararnos para adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Le vamos a dar la oportunidad que el que quiera venir, empezamos a cantar manteniendo la distancia de acuerdo a las rayitas que están ahí y llevándose de quien sea que le esté guiando aquí, alguien de cosa que venga aquí adelante, para que pasen a entregar sus ofrendas.